cuidar una casa. Una tarea que parece tan inocente. Solo estás cuidando un lugar, tal vez alimentando a un par de mascotas. Pero, a veces, esas noches tranquilas se convierten en algo mucho más oscuro de lo que podrías imaginar. Esta es la historia de un trabajo de cuidado de casa que se convirtió en una pesadilla. Comenzó de manera muy inocente. Estaba en mis veintitantos, equilibrando la universidad y algunos trabajos extra. Uno de esos trabajos era cuidar la casa de una familia que se iba de vacaciones cada año. Tenían una casa enorme, 4 gatos y mucho espacio. Yo me quedaba allí 2 semanas, alimentaba a los gatos, cuidaba la casa y ganaba una buena paga. Parecía perfecto. Al principio, la casa era justo lo que necesitaba, tranquila, espaciosa e aislada. Pero pronto, algo empezó a sentirse raro. Lo ignoré. Después de todo, solo era una casa antigua. Los primeros días fueron tranquilos. Incluso comencé a sentirme cómoda. Pero esa calma se rompió una noche cuando mi novio vino a visitarme. Le había contado cómo me sentía sobre la casa, pero pensaba que estaba siendo paranoica. Él trajo la cena y pasamos la noche en el cuarto de huéspedes viendo televisión. De repente, dejó de reír y se volvió hacia mí. No me gusta este lugar. Algo no está bien, me dijo. Lo ignoré, pero él insistió. Sugirió que nos fuéramos, que me fuera con él. No tenía sentido, pero acepté. Siempre había sido un poco paranoico. Aún así, esa sensación extraña en el aire permanecía. Cuando regresé, cerré todo y me acomodé en la cama. Entonces pasó. El televisor se encendió solo. Sin control remoto. Sin explicación. Solo estática, ruido blanco, parpadeando violentamente. Lo apagué, pero volvió a encenderse. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. La estática era ensordecedora. No podía explicarlo. Estaba aterrada, pero me convencí de que era solo un error. Aún así, no pude sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Algo me estaba mirando. La siguiente noche, escuché algo aún peor. Llanto. No eran los gatos. No era el viento. Sonaba como un bebé, llantos suaves, desesperados, provenientes del sótano. Llamé a los gatos, pero solo 3 de ellos aparecieron. Uno faltaba. El gato más joven. Corrí hacia abajo para encontrar al gato encerrado en una habitación pequeña. El llanto cesó en el momento en que abrí la puerta. Pero mi corazón estaba acelerado. La casa se sentía rara. Y esto era solo el comienzo. El día siguiente, cuando mi novio vino otra vez, no pude evitar contarle sobre el llanto. Pero entonces, las cosas tomaron un giro aún más extraño. Los 4 gatos, los que había estado cuidando, se reunieron en la sala de estar. No se movían. Solo estaban sentados, mirando las paredes. No sabía qué pensar. Entonces, lo escuchamos de nuevo, el llanto, más fuerte ahora. Y esta vez, era inconfundible. Pero no venía del sótano. Estaba por toda la casa. Ambos bajamos rápidamente, pero el llanto se detuvo. El sótano estaba vacío. Sin embargo, cuando me giré hacia la cocina, me quedé congelada. Ahí estaban los gatos, mirando a mi novio con esos ojos vacíos, sin parpadear. Él parecía paralizado. Ya no pudimos más. Empacamos y nos fuimos inmediatamente. Durante la siguiente semana, volví solo a alimentar a los gatos y nunca pasé la noche allí otra vez. La casa se sentía como si se cerrara sobre mí. Nunca olvidaré esa sensación de ser observada, de no estar sola. Dejé las llaves y nunca volví. El arte se supone que debe inspirar belleza, ¿verdad? Pero a veces, una pintura puede contener algo mucho más oscuro. Esta es la historia de una pintura que me embrujó y los aterradores sucesos que siguieron después de que la trajera a mi hogar. El año pasado, encontré una pintura antigua en una venta de garaje. Era barata, desvanecida, pero algo en ella llamó mi atención. Mostraba un tranquilo paisaje campestre, colinas suaves, un atardecer, un río calmado.
pero mientras más la miraba, más sentía que algo estaba raro. No pude identificarlo, pero tenía que quedármela. Pensé que sería una bonita adición a mi sala de estar. Pero cuando la colgué, noté que cada vez que pasaba por allí, el ambiente se volvía más frío en la habitación. Y había algo extraño en la forma en que las figuras de la pintura me miraban, casi como si me observaran. Lo ignoré. Después de todo, solo era una pintura. Esa noche, me acosté con las luces apagadas, el silencio habitual a mi alrededor. Pero luego, desperté con un sonido. Un susurro, casi como un murmullo. No venía del exterior, ni del departamento de al lado. Venía de la pintura. Me levanté de la cama, paralizada, mirando la pintura. Las figuras en la pintura parecían más cerca. Como si ya no solo estuvieran quietas en el marco. Mi corazón empezó a latir rápido. Me levanté y encendí la luz. La pintura volvió a ser solo una pintura. Pero la sensación permaneció. En los días siguientes, los sueños comenzaron. Cada noche, la pintura era el centro de mis sueños. El paisaje de la pintura empezaba a torcerse y distorsionarse. Las personas en ella empezaban a moverse. Intentaban alcanzarme. Despertaba cada mañana empapada en sudor, con el corazón acelerado. Comencé a investigar sobre la pintura, convencida de que algo estaba mal con ella. Descubrí que el artista que la pintó había desaparecido bajo circunstancias misteriosas. Había rumores sobre la pintura, susurros sobre maldiciones, sobre las almas de las figuras atrapadas dentro del marco. Pero eso no podía ser más que folclore, ¿verdad? No podía ser cierto. Pero cuando intenté quitar la pintura, no salía. Los ganchos estaban fijados de manera tan firme, como si la pintura misma no quisiera ser movida. Entré en pánico e intenté arrancarla de la pared. Entonces ocurrió. Las figuras en la pintura comenzaron a moverse. Primero se movieron ligeramente, luego, lentamente, empezaron a salir. Ya no era solo un sueño. Las figuras, reales, tangibles, estaban ahí en mi habitación, extendiendo las manos hacia mí. Mi mente explotó. Corrí fuera de la casa y nunca volví. Esa fue la última vez que vi esa pintura. No sé qué pasó con ella. Tal vez todavía esté allí, esperando que alguien más la encuentre. Pero una cosa es segura, nunca confíes en una pintura que te haga sentir que te están observando. Hay momentos en los que la oscuridad parece esconder algo, algo que no ves, pero sabes que está allí. En mi caso, esa oscuridad trajo consigo a alguien, un visitante inesperado, que llegó en la peor hora. Era una noche común. Ya había pasado de medianoche, y yo acababa de llegar a casa después de un largo día de trabajo. Vivo sola en un pequeño departamento en el centro, un lugar tranquilo, al menos eso pensaba. Me sentía a gusto en mi soledad, acostumbrada a la paz de la noche. Entré al departamento, dejé mis cosas en el sofá y fui directo a la cocina para tomar un poco de agua. Todo estaba en silencio, como siempre, hasta que escuché un golpe. No fue fuerte, pero fue lo suficiente como para llamar mi atención. Era un sonido suave, como si algo hubiera tocado la puerta. Al principio, pensé que era el viento o algún vecino haciendo ruido. Pero luego, el golpe se repitió. Un poco más fuerte esta vez. Golpe, golpe, golpe. 3 sonidos consecutivos. Mi corazón se aceleró. No estaba esperando a nadie. Mi primer pensamiento fue que debía ser una broma, o quizás alguien equivocado, pero algo en mi interior me decía que no. De todos modos, decidí acercarme a la puerta. Me acerqué lentamente, sin hacer ruido. Miré por la mirilla. Nada. Ninguna figura, ninguna sombra. Solo la oscuridad del pasillo. Me sentí tonta, pero al mismo tiempo, un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí abrir la puerta, pensando que tal vez era algún vendedor nocturno o alguien pidiendo ayuda. Pero al abrir, no había nadie. Solo estaba la quietud, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Pero en ese momento, algo me hizo mirar al suelo.
Ahí, en el umbral de la puerta, había una carta. No estaba allí antes, lo habría notado. Sin pensarlo, la tomé. Era un sobre blanco, sin ningún tipo de dirección o nombre, solo con mi nombre escrito a mano. Mi pulso se aceleró al instante. No podía entender qué estaba pasando. Con manos temblorosas, abrí el sobre. La carta decía: sé lo que hiciste. Estoy cerca. No había ninguna firma, solo esas palabras inquietantes. Dejé la carta en la mesa, intentando calmarme. Me repetía a mí misma que debía ser una broma, que no tenía que asustarme. Pero algo dentro de mí decía que no estaba sola, que algo, o alguien, me estaba observando. Decidí no quedarme en casa esa noche, así que salí rápidamente y fui a casa de un amigo. Cuando finalmente logré regresar al día siguiente, todo parecía estar en su lugar. La carta aún estaba sobre la mesa, pero había algo extraño en el ambiente. La sensación de estar vigilada, observada, no me dejó en paz. Esa misma noche, ya estaba en mi cama, intentando dormir. Pensaba que tal vez había sido todo producto de mi imaginación, hasta que lo escuché nuevamente. Un golpe. Un golpeteo suave, pero más persistente. Esta vez, era mucho más fuerte. El sonido provenía de la misma puerta, y esta vez, no era solo un golpeteo. Sentí como si alguien estuviera allí, esperando a que abriera. Pero no me moví. No quería abrir. El golpeteo aumentó, hasta convertirse en golpes violentos. Golpes rápidos, insistentes, como si intentaran derribar la puerta. Finalmente, decidí mirar a través de la mirilla. Pero lo que vi no fue lo que esperaba. Una figura estaba ahí, de pie en el pasillo. No podía distinguir bien su rostro, estaba oscuro. Pero podía ver que se mantenía erguido, inmóvil, observándome. Quería gritar, pero no podía. Mi cuerpo estaba paralizado. Mi respiración se aceleró, y en ese instante, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. No podía creer lo que acababa de ver. Sin pensarlo, cerré todas las ventanas, apagué las luces y me quedé bajo las cobijas, esperando que la mañana llegara. A la mañana siguiente, me desperté agotada, con la sensación de que algo había cambiado para siempre. No pude dormir esa noche, ni las siguientes. Los golpes nunca volvieron, pero la sensación de ser observada, esa incomodidad constante, nunca se fue. No volví a ver a la figura, pero a veces, cuando la noche cae, escucho esos mismos golpes en la puerta. Golpes que me dicen que tal vez nunca estuvo lejos.